Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en una pregunta que quizás nos inquieta un poco. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes? Es una pregunta compleja que realmente nos invita a reflexionar. Sin duda una pregunta que generado debate durante siglos, ¿no? Y que a veces cuesta conciliar con la fe. Totalmente. Y para comprender este tema vamos a analizar una editorial de El Camino de Tresenteri, que ofrece una perspectiva bastante singular desde el pensamiento católico tradicional. Una perspectiva que, como veremos, se centra en la interconexión de la humanidad y el significado que se esconde tras el sufrimiento incluso de los que parecen no merecerlo. El editorial empieza señalando que la teología moderna a menudo tropieza al abordar esta cuestión. Incluso cita a un teólogo, Hans Urs von Balthasar, que dice: el problema del sufrimiento de los inocentes es la piedra de toque de toda teología. ¿Qué piensas sobre esta afirmación? Es una frase que resume la dificultad de la teología moderna para hablar de este tema. Algunos teólogos contemporáneos proponen que Dios, al ser misericordioso, no busque ningún tipo de retribución por el pecado. Otros sugieren que el sufrimiento de los niños es un misterio que no podemos comprender. Entonces, dicen que no hay respuestas fáciles. El editorial argumenta que este enfoque olvida un elemento crucial, la justicia. Exacto. Y aquí entra en juego el concepto del sufrimiento vicario, que sugiere que la humanidad está interconectada de una forma profunda. Nuestras acciones, buenas o malas, tienen repercusiones que van más allá de nosotros mismos. Entonces, no se trata solo del sufrimiento individual, sino de la experiencia colectiva de la humanidad. Así es, para comprender por qué los niños inocentes pueden sufrir, debemos comprender el papel de la misericordia de Dios, pero también de su justicia. Y esto nos lleva al concepto del pecado original y sus consecuencias que el editorial relaciona con la idea de un mundo caído. Claro, el editorial plantea que el pecado original transformó la condición humana, el sufrimiento, incluso el de los inocentes, se convierte en parte de nuestra existencia en este mundo caído. Pero aquí viene lo interesante, el editorial dice que este sufrimiento, aunque trágico, puede tener un propósito redentor. Es un concepto difícil de entender, sobre todo cuando hablamos de niños. ¿Cómo explica el editorial este propósito redentor? Lo compara con la aparición de la Virgen en Fátima, donde pidió a los pastorcitos que rezaran y hicieran sacrificios por la conversión de los pecadores. Este concepto de sufrimiento vicario sugiere que el sufrimiento de una persona puede transformar a otros. De modo que el sufrimiento de un niño podría contribuir a la salvación de otros. Ese es el argumento que presenta el editorial, sugiere que el sufrimiento, aunque Dios no lo quiera, se integra en un plan mayor de redención. El editorial describe la verdad católica como una catedral de cristal, donde cada pieza, incluso las más oscuras, encajan en un diseño mayor. ¿Cómo se relaciona esto con la idea del sufrimiento? Una analogía muy bonita y potente, como cada fragmento de cristal en una catedral contribuye a la belleza del conjunto. Cada experiencia humana, incluso el sufrimiento, tiene su lugar en el diseño de Dios. Es una perspectiva que nos desafía a mirar más allá del dolor inmediato y considerar el contexto espiritual. Pero ¿cómo encaja la justicia de Dios en esto? Si el sufrimiento tiene un propósito redentor, significa que Dios lo usa como un castigo incluso para los inocentes. No lo plantea como un castigo directo, más bien como una consecuencia de este mundo caído. Recuerda que la justicia de Dios no solo castiga el pecado, sino que busca restaurar el orden y la armonía. Entiendo entonces, el sufrimiento de los inocentes no es algo que Dios quiera, sino una consecuencia de la imperfección del mundo. Exacto. Y aquí entra la misericordia de Dios. Él no abandona a quienes sufren, les ofrece su gracia para que encuentren sentido a su dolor y participen en la redención. El editorial también habla de la crisis en la teología moderna y cómo esto ha dificultado abordar este tema. Puedes profundizar en esto. Claro, el editorial argumenta que la teología moderna se centra mucho en la misericordia de Dios y ha dejado de lado el concepto de su justicia. Esto nos lleva a una visión incompleta de Dios. ¿Y cómo afecta esto a nuestra capacidad de comprender el sufrimiento? Si solo nos fijamos en la misericordia de Dios, es difícil comprender el sufrimiento en el mundo, sobre todo el de los inocentes. Debemos entender que la misericordia y la justicia de Dios no son opuestas, sino que se complementan. Es decir, que ambas son importantes para comprender la fe y la experiencia humana. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto clave del editorial, la importancia del sacrificio. ¿Te refieres al énfasis que pone en la misa tradicional y su enfoque en el sacrificio? Sí, el editorial argumenta que la misa tradicional, con su simbolismo y su enfoque en el sacrificio de Cristo, nos da un marco para comprender el significado del sufrimiento en nuestras vidas. Sugiere entonces que la misa tradicional puede ayudarnos a entender el poder del sacrificio. Esa es la idea de la misa tradicional. Al presentarnos el sacrificio de Cristo de forma tan vívida, nos ayuda a conectar nuestro sufrimiento con el suyo y encontrarle un sentido más profundo. Esto me recuerda a la Virgen en Fátima. Ella no les pidió a los niños cosas fáciles,
sino oraciones, sacrificios e incluso sufrimiento. Y vinculó esos sacrificios a la salvación de las almas, es un recordatorio de que el sufrimiento unido a Cristo puede transformar el mundo. Es un concepto desafiante, pero que da un gran significado a la experiencia humana. Es un recordatorio de que, en los momentos más oscuros, hay esperanza. Nuestro sufrimiento unido al de Cristo contribuye a un bien mayor. Se trata de encontrar sentido al dolor y reconocer que el sufrimiento inocente puede formar parte de un plan de redención. Y el editorial sugiere que la misa tradicional, con su enfoque en el sacrificio, nos puede ayudar a comprender estas verdades de forma más completa. Entonces no se trata solo de ir a una misa, sino de comprender la fe y sus misterios. Exacto, se trata de abrirnos al poder del sacrificio en la vida de Cristo y en la nuestra. Y se trata de reconocer que el sufrimiento, aunque Dios no lo quiera, puede transformarse en algo que contribuye a la redención de la humanidad. Es una perspectiva que nos desafía a mirar más allá del dolor y a tener en cuenta el contexto espiritual. Y nos invita a profundizar en la fe, a buscar la comprensión y el consuelo en la sabiduría de la Iglesia. El editorial nos recuerda que incluso ante el sufrimiento más profundo, incluso el de niños inocentes, siempre hay esperanza. Una esperanza que se basa en la creencia de que el amor al final vence al sufrimiento, que incluso el sufrimiento inocente puede ser parte de un plan de redención, y volviendo a la analogía de la catedral de cristal, ¿cómo nos ayuda esta imagen a entender la pregunta inicial, esa de ¿por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes? La catedral, con su belleza y complejidad, nos recuerda que la verdad católica es un conjunto armonioso donde cada pieza, incluso las que nos parecen más oscuras o dolorosas, tiene su lugar y su función. El sufrimiento visto así no es algo aislado o sin sentido, forma parte de un plan divino que a veces no podemos comprender. Es como si cada fragmento de cristal, aunque parezca imperfecto o roto, contribuyera a la belleza del conjunto al reflejar la luz de una manera especial. Exactamente. Y de la misma forma que construir una catedral requiere tiempo, paciencia y mucho trabajo, nuestra comprensión de la fe también es un proceso gradual que requiere estudio, reflexión y estar dispuestos a afrontar las preguntas difíciles. Y a confiar en la sabiduría de la Iglesia que ha reflexionado sobre esas cuestiones durante siglos. Sin duda, el editorial nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de sentido. La Iglesia, con su tradición y sus enseñanzas, nos ofrece guía y apoyo para comprender la fe. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, para el oyente, que se pregunta ¿por qué sufren los niños inocentes? El editorial no pretende dar respuestas fáciles, pero sí un marco para comprender. Nos anima a mirar más allá del dolor inmediato y a considerar el panorama general, la posibilidad de un sufrimiento redentor, la interconexión de la humanidad y el amor y la justicia de Dios. Es una llamada a profundizar en la fe, a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos del todo. Y a recordar que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza, una esperanza que se basa en la creencia de que el amor vence al sufrimiento, que incluso el sufrimiento más inocente puede ser parte de la redención. Ha sido una inmersión profunda, muy interesante, y para terminar, quiero dejarte, querido oyente, con una última pregunta para reflexionar. Una pregunta que te acompañe mientras sigues explorando este tema tan complejo. Si reconocemos que el sufrimiento puede tener un propósito, incluso el de los niños inocentes, ¿no resulta más fácil aceptarlo? ¿O nos genera aún más preguntas? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Esperamos que esta inmersión te haya dado algo en qué pensar, nuevas perspectivas para que sigas explorando este misterio de la experiencia humana.